Hola, ¿qué tal? Su servidora, maestra Linda Yasmín Martínez Valadez. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es las principales corrientes teóricas del pensamiento. Y va encaminado al grupo de segundo de bachillerato. Comencemos. Conservadurismo. En política se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones generalmente de centro derecha y derecha, que favorecen tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. En lo social, los conservadores defienden valores familiares y religiosos. El conservadurismo es un modelo mental que es enseñado de manera individual o colectiva, con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos, con el objetivo de moldear los hábitos de las personas conforme las creencias del conservadurismo de determinadas sociedades del mundo. Este tipo de conservadurismo nace por la oposición a las variantes conservadoras que surgieron al fusionarse con otros ideales. Este tipo defiende especialmente la tradición y la cultura. Entre otros de sus ideales se pueden destacar la defensa al legado conservador, la defensa a la religión y a los sistemas de educación tradicionales. A su vez, defiende a sus ideólogos y su historia. Se oponen a todo tipo de guerra no necesaria, ya que estas son consideradas métodos que destruyen la organización y terminan por dañar tanto a la sociedad como a la Iglesia y a las tradiciones familiares que llevan consigo la cultura de una nación. A su vez, este tipo de conservadurismo ve como las ilusiones políticas han sido las que más han destruido los ideales que planeaban formas culturales prósperas y estables. Esto viene por las grandes matanzas, tanto comunistas como del totalitarismo, lo que también incentiva su ideal de oponerse a cualquier genocidio. Este conservadurismo piensa que la democracia es el mejor sistema para la defensa del individuo y por lo tanto no se debe luchar por otros sistemas destructores del orden y de la libertad. Liberalismo. El liberalismo es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la reducción del poder del Estado. El liberalismo es una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales, fundamentalmente la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa. El mercado libre, el secularismo, la igualdad de género, la igualdad racial, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la sociedad abierta y el internacionalismo. Si bien su definición continúa siendo discutida en el ámbito académico, se entiende como liberalismo a una filosofía política que tiende a la reducción del Estado hasta su mínimo posible. Se le identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, promueve la libertad civil y económica, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamenta tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Escuela clásica. La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Existe un consenso generalizado que indica que la economía moderna surge con la publicación en 1776 de La riqueza de las naciones, porque ofrece un análisis sistemático y diferencial del estado de la problemática económica de su época. Una característica interesante de esta escuela es la matiz moral, que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía en su conjunto de efectos positivos. Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico,
crearon sus dinámicas de crecimiento, en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge, tras salir de una sociedad feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también dieron lugar a la cuestión de si se podía organizar una sociedad alrededor de un sistema en el que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia. Teoría marxista. La teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels, que consiste en modificar el orden social y criticar el capitalismo, que tuvieron una gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. Karl Marx fue un filósofo, economista y sociólogo que desarrolló una serie de ideas que critican el sistema capitalista por reforzar la lucha de clases y fomentar el poder económico de la burguesía. Estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la economía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Este enfoque ve a la sociedad desde una orientación de nivel macro, que es un enfoque amplio en las estructuras sociales que conforman la sociedad en su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. El funcionalismo direcciona a la sociedad en su conjunto en términos de la función de sus elementos constitutivos, a saber, normas, costumbres, tradiciones e instituciones. Una analogía común popularizada por Herbert Spencer presenta estos sectores de la sociedad como órganos que trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo, como un todo. Supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre sí. Una variación de alguno de ellos repercute en los demás, en los términos más básicos. Se simplifica haciendo hincapié en el esfuerzo para imputar tan rigurosa como sea posible, para cada característica, costumbre o práctica, su efecto sobre el funcionamiento de un sistema cohesionado, supuestamente estable. Teoría comprensiva de Max Weber. La teoría comprensiva es una corriente sociológica que explica la sociedad como una serie de relaciones e interacciones subjetivas. Fue creada por Max Weber en 1864, filósofo, historiador, economista y sociólogo alemán que junto con Karl Marx y Emil Durkheim es considerado el padre de la sociología, si bien se diferenció de los otros dos en muchos aspectos. Para Weber, la acción social es el significado que un sujeto le da a su conducta en relación con la conducta de otras personas. Esto quiere decir que la conducta individual, de alguna manera, está determinada por la conducta del resto de las personas. Concepto que explica claramente el fenómeno de la imitación social. Esta acción social viene dada por antecedentes de tipo étnico, climatológico, temperamental, etc., y genera consecuencias medibles y empíricamente vistas. Teoría crítica. La teoría crítica es un amplio campo de estudio que surge en la primera mitad del siglo XX y que rápidamente se expande hacia el análisis de distintas características de las sociedades contemporáneas, tanto a nivel filosófico como histórico y político, debido al contexto en el que se emerge y las propuestas desarrolladas. La teoría crítica impacta de manera importante la producción. Se aplica en la filosofía para designar a la doctrina que nació en la Escuela de Frankfurt, para establecer una crítica a la teoría tradicional y a la cultura moral occidental. Esta teoría
tuvo origen en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. La teoría crítica es representada principalmente por Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jöns Habermas, Oskar Nett o Hermann Spenhauser, Erich Fromm, etc. Teoría crítica. Procesos cognitivos predominantes en la investigación. Concepción de la realidad, relación teórica práctica y relación sujeto-objeto. Capitalismo avanzado. El capitalismo avanzado es un sistema económico en el que los seres humanos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. El elemento central de la teoría de la evolución social de Habermas es la separación del trabajo y la interacción de la especie humana en tanto evoluciona en dos dimensiones distintas, promoviendo el desarrollo de las fuerzas productivas y el proceso de la estructuración de las instituciones normativas, respectivamente. Hemos llegado al final de la presentación. Espero que sea de suma importancia y ayuda para ustedes. Gracias.